este video podría ser de esos que causan problemas, pero no me importa. Hoy en SIG Turner, quédense y acompáñenme en este top 11 de los mejores maestros más trascendentes que tuve a lo largo de mi carrera de psicología, sus experiencias, sus enfoques, qué es lo que me aportó, cuántas materias nos dio aproximadamente y sus pros y sus contras. También vamos a agregar a los maestros pues que no fueron tan trascendentes, pero existieron en un bonus más adelante. Así que quédense y acompáñenme. Pues vamos a comenzar con el maestro número 1, que es el que considero yo que es el más trascendente hablando de los hombres. Este maestro solo nos dio 3 cuatrimestres, su enfoque era cognitivo-conductual aparentemente, luego me enteré que no, que de hecho estaba más ligado a lo que yo hago actualmente, pero pues por ciertas situaciones me imagino que del temario que pedían en la escuela pues tenía que enseñarnos la parte positivista o científica. Nos dio 3 cuatrimestres. Lo que sucedía con él era que te retaba a ser mejor cada vez. Cada vez que tratabas de pensar que casi llegabas a lo que él sabía, nunca era suficiente. Y entonces eso llegaba, al menos para mí, a ser demasiado interesante porque me retaba a seguir buscando información. El hombre era muy experto en varios temas, sabía de cada enfoque, sabía de cada libro, le podías preguntar de cualquier cosa y te lo respondía. Por alguna razón que no nos quisieron decir, pues ya no continuó en la escuela, pero pudimos sacarle provecho durante ese tiempo que lo tuvimos y ojalá pudiera pues volver a esa escuela para que tuviera más conocimiento el área de psicología. Y entre los pros que yo encontré pues era ese conocimiento que les menciono. Él podía compartir el conocimiento de tantos libros que había leído, tenía la respuesta para casi todo y siempre podía darte como esa perspectiva de la experiencia. Podrías preguntarle cómo atiende a un paciente, qué pasa con esto, y entonces él te respondía porque ya llevaba muchos años en psicoterapia. Otro pro que encontré fue la aplicación. Él nos podría dar la teoría, pero más que nada nos daba la práctica. Entonces en esa práctica nosotros pues nos dábamos cuenta de qué es lo que estaba pasando un paciente, ¿no? Qué debíamos hacer, los pasos. Y no, de hecho nos dio 4 cuatrimestres. Sí, me estaba perdiendo, estaba olvidando uno. Es que el último pues fue como bastante escueto, pero pasó. Y entre los contras que yo encontré, pues fueron bastante personales, digamos, o de apariencia. Entre esos, número 1 sería que es grosero. Él tiende a ser como muy directo, digamos, pero a la vez muy introvertido. Entonces resulta un poco asocial. Y durante ese curso que nos dio, pues yo pude notar que no se llevaba muy bien con las personas. Se llevaba muy bien, pero con las personas, por ejemplo, que tenían sed o hambre de conocimiento, porque él podía entrar y mediante este conocimiento, pues formar como un tipo de relación, más allá de maestro-alumno, sino también como de amigo, como de colega. Y otro en contra que encontré es que podría llegar a ser un poco misógino. ¿Por qué? Porque cuando llegaba a bromear o a decir ciertos comentarios, por ahí se asomaba como la parte de la mujer esto, o atacando de cierta forma a la mujer y dándole un poco más de poder al hombre. Entonces serían como sus pros y sus contras. En segundo lugar tenemos a una maestra que viene muy de la escuela de este primer maestro que les comentaba, por ende manejaba muchas situaciones, muchos conocimientos también. Ella nos dio 3 cuatrimestres
y su enfoque era el psicoanálisis. Un psicoanálisis bastante importante y también lleno de este feminismo que pues no se ha visto de alguna forma muy constante, pero ella lo manejaba. También tenía una forma de ser muy particular. Te explicaba algo y te quedabas atento, aunque fuera lo que fuera, te quedabas atento porque tenía una forma muy histriónica de platicarte las cosas. Y ella fue como mi primera inspiración en la carrera porque creo que fue como la segunda clase y ella entró y pues entró digamos bastante inexistente en algún punto, se sentó, revisó su celular y como si nada. Y a la hora de iniciar la clase, entonces fue cuando se activó así, como si le pusieran un chip y empezó a dar toda la cátedra de psicología, qué hacen aquí, qué van a aprender, cómo van a trabajar y cosas así. Entonces, pues yo le agradezco mucho el hecho de poder habernos recibido de esa forma. Entre sus pros, rescato el conocimiento, manejaba también mucho conocimiento, la aplicación, nos enseñaba a manejar cómo tratar al paciente, muchos trastornos, y debido al psicoanálisis, pues nos enseñaba como la raíz de cada trastorno. Y también podía ser exigente, sus trabajos y sus tareas no eran fáciles, entonces te retaba a ser una mejor persona y un mejor alumno mediante lo que ibas investigando, porque nunca era suficiente para ella. Nunca podrías tener un 10, podrías tener un 8, un 9, muy difícil, pero te ponía en los trabajos el porqué de. Entre sus contras, yo encontré, pues, podría ser el egocentrismo, que a mí particularmente me gustaba porque, pues, era padre verla, cómo se expresaba y cómo hablaba. A mí me gustaba. Probablemente a otras personas no. Otra contra que encontré sería los exámenes confusos. Ella mezclaba los temas, los desmenuzaba y los ponía en lugares estratégicos para que no siguiera una secuencia y por ende no pudieras responder según lo que estudiaste. En el número 3 tenemos a una maestra que me inspiró demasiado, tanto que ayudó a formar mi enfoque psicológico y pues de ella aprendí todas las partes sensoriales, todo lo que el cuerpo pide y los procesos. Me enseñó que en Gestalt no nada más es silla vacía y el dejar ir, sino también hay procesos fisiológicos que tienen una importancia en el hombre. Lastimosamente solo la tuvimos un cuatrimestre, pero yo seguí relacionándome con ella en cursos y en otras situaciones. Entonces, pues podemos decir que somos amigos actualmente. Entre los pros que encontré en ella es que era muy dinámica. Dentro de tanta situación ortodoxa que veníamos trayendo desde primero, pues en segundo la tenemos. Y es ahí cuando ella nos muestra otra cara de la moneda, que era hacer algo lúdico, juegos, estrategias, técnicas y un sensorama. Entre sus contras, yo encontré pues que era muy permisiva. Generalmente mi grupo podría ser muy desastroso, entonces ella perdía de pronto como esta parte de soy la maestra y te digo en qué momento podría ser eso. Otra cosa de pro que encontré en ella era que te daba una atención personalizada, es decir, se sentaba a tu lado a ver qué es lo que necesitabas y qué es lo que requerías en ese momento. Yo se lo agradezco mucho. Número 4 tenemos a un maestro que fue de los más difíciles para mí porque no se le entendía nada. Desde el principio nunca entendí nada de lo que decía. Al principio me caía mal, honestamente, porque se me hacía muy incongruente su posición de maestro con su forma de hablar. Más adelante entendí pues que cada persona es diferente y pues era padre tenerlo, porque a la hora del examen cantaba y evitaba pues que tú pusieras demasiada atención, entonces como que saboteaba de alguna forma tus respuestas
pero pues era padre tenerlo. Entre los pros que encontré, pues es que era muy accesible, es decir, si tú hablabas con él sobre algún tema, te lo podía explicar, no se enojaba, no te regañaba y tenía una buena relación con los alumnos. No se centraba tanto en esta parte de soy maestro y te callas, sino como que daba apertura. Y entre los contras que encontré, pues es que no tenía mucha facilidad de plasmar o de exponer esta enseñanza. Es decir, a mí nunca me quedaba claro lo que trataba de hacer. A lo mejor tenía mucho conocimiento, a lo mejor sabía mucho, pero a la hora de enseñarlo, de transmitirlo, nunca se me quedaba. Entonces yo tenía como que volver a releer o buscar en internet para sus exámenes. En el número 5 tenemos a un maestro muy especializado en recursos humanos, tenía mucho conocimiento en el área, nos dio 5 cuatrimestres, siempre me cayó bien, no puedo decir que no, era una relación, en psicología se da mucho esta relación de mi enfoque puede más o tu enfoque, entonces él peleaba mucho, él era cognitivo-conductual y yo gestal, entonces siempre como que lanzábamos estas bromas muy cómicas sobre qué escuela era mejor. Y pues aprendí muchas cosas de recursos humanos con él. Entre los pros que encontré, pues era eso, sus consejos de recursos humanos, cómo aplicarlo, entrevistas, capacitación. Y también era muy accesible, podías hablar con él sobre cualquier tema, no te regañaba. Y también había un proceso de compensación. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor estuvo muy difícil alguna situación, una exposición, pues te compensaba a lo mejor con un trabajo muy fácil para que la calificación pudiera salir bien o a tu favor. Entre los contras, encontré que me parece que tenía mucha falta de entrega y un poco de vocación, porque siempre estaba muy deprisa, entonces como que no nos daba el tiempo debido de clase. Como éramos generalmente sus últimas clases, pues él llegaba y ya estaba esperando salir. No sé qué tuviera que hacer, pero siempre era así. Y pues era muy permisivo también. No ejercía tanto ese papel de maestro, sino como que podría llegar a pensarse como un maestro barco. En el número 6 tenemos a una maestra que resultó ser una gran inspiración, tener una gran vocación y darnos demasiado, tanto que nos dio 6 cuatrimestres, imagínense eso, 2 años completos de sus conocimientos. Actualmente trabajo con ella y tenemos muchas cosas en común. Entonces podría decir que fue como mi maestra favorita dentro de todo esto que fue la carrera. Inicialmente yo la veía muy joven, yo pensé que pues no sabía mucho a la altura a lo mejor del primer maestro que les conté, pero más adelante me di cuenta que tenía mucho que ofrecer y que realmente los años no hacen la experiencia, sino que lo hace tus ganas de buscar del conocimiento y de sobresalir. Y así fue. Entonces, entre los pros que encuentro en ella, pues es eso, es la entrega y la vocación, es la buena actitud, siempre estaba sonriendo, la gratitud, a pesar de que era un poco callada, siempre nos dejaba en claro que éramos un grupo que a ella le agradaba y que estaba feliz de estar con nosotros. La superación e inspiración. Actualmente ella tiene una asociación de la cual yo formo parte. Entonces, estar con ella, ahora ya como amigo o como compañero, es muy diferente, pero también me doy cuenta que tenemos muchas cosas en común. Entre los contras que yo encontré es que era muy introvertida respecto a algunos temas. Yo me imagino que tenía que ver con su faceta de maestra. Entonces había cierta congruencia. Era también algo permisiva porque el grupo luego se salía de control y pues no le hacían mucho caso. Y el enfoque arraigado. Esto es algo que se da mucho. A mí me ha pasado, creo que me sigue pasando, pero ella tenía un enfoque arraigado, ella es cognitivo-conductual, entonces generalmente todo lo que nos explicaba lo explicaba desde sus autores y todo y sus procesos. A mí me gusta cognitivo-conductual, es mi segunda opción, pero
sí estaba muy arraigado. El número 7 tenemos a la maestra que puede llegar a considerarse como mi némesis. ¿Por qué mi némesis? Porque un día estaba bien con ella, un día estaba mal, un día me caía bien, otro día me caía mal, un día era frío y otro caliente. Ya sé, es algo muy raro. No sé si han tenido maestros así, pero con ella me pasaba mucho. Entonces, el primer cuatrimestre que nos dio, ella nos dio un total de 6 cuatrimestres también, 2 años. Entonces, el primer cuatrimestre me cayó muy mal. Creo que llegó con una actitud muy abrasiva, ciertamente injusta. Más adelante la fui conociendo. Supe que su forma de educar era: me gusta que busques la información, me gusta que hagas las cosas por ti mismo. Si no lo haces, entonces quito mi mirada de ti, me dirijo a alguien más que lo haga. Era muy selectiva y también podría considerarse que tenía favoritismos. Yo lo sigo considerando. Ella probablemente diga que no, pero yo creo que sí. Y muchos del salón creen que sí. Entre los pros que yo encontré es que era muy dinámica. Era como: no te están enseñando esto, yo lo sé, entonces yo te traigo este material. Vamos a aplicar ciertas cosas, tapetes, respiración, cosas así. Nos retaba, como les mencionaba, a ser como mejores alumnos, a tener más conocimiento. Siempre nos inculcó él: los enfoques no son para pelear, sino son para unirlos y de ahí generar un tratamiento. Había un proceso de compensación también, sus exámenes llegaban a ser fáciles, mientras que algunos trabajos de investigación o de exposición o de análisis o de terapia no tanto. Entonces lo compensaba. Y da un tipo de información extra, que es lo que les mencionaba. Ella siempre buscaba algo clínico para ayudarnos y podernos inmiscuir en eso. Y en la parte de los contras, yo encontré que resultaba bastante subjetiva. Favoritismo: es decir, me caes bien, te brindo la información, te doy participaciones. No me caes, te voy a ignorar y voy a hacer como que no estás aquí. Me llegó a pasar, me llegó a pasar estar dentro de sus favoritos, me llegó a pasar no estar dentro de sus favoritos. Más adelante me di cuenta pues que ese favoritismo, entre paréntesis, significaba que te esforzaras. Ese era su favoritismo. Y era algo bipolar. Llegaba al salón a veces muy bien, a veces no. Era vengativa, yo sé que era vengativa y no me va a dejar mentir. Y poco control de grupo. Era muy permisiva. Entonces como que mis compañeros la tragaban totalmente. En el número 8 tenemos a un maestro que yo había escuchado sobre él y sobre las cosas que hacía, pero yo pensé que era como una leyenda urbana. Entonces, al momento de que me tocó el primer mensaje de vamos por un café, pues fue como muy raro, ¿no? Eh, Dentro de lo que pudo ofrecernos, pues encuentro su conocimiento en el área educativa. Se me hacía muy complicado poder entender o digerir su clase, no porque fuera muy completa o muy difícil como anteriores maestros, sino porque era muy escueta. Entonces nosotros teníamos que buscar generalmente todo y nada más nos dejaba trabajos de completar. Algo muy fácil, muy escueto, no aprendí con él casi nada. Entre los pros, pues era eso, compensación. Siempre dejaba tareas muy fáciles o trabajos a lo mejor complicados, pero te llegaba a poner siempre 8 o 9, lo necesario para pasar. Y accesible, también podrías hablar con él sobre cualquier tema, no te regañaba y te escuchaba. Compartían información, tenía mucha experiencia en el área educativa, como mencioné, y en los niños también. Y su aplicación. Mientras que en los contras yo encontré pues que era muy permisivo, no tenía un buen manejo de grupo, en ciertas formas, era vengativo, me llegó a tocar, este, lanzaba comentarios al aire, era escueto su conocimiento compartido, no tenía ética y resultaba bastante incongruente
en cuanto a estoy enseñando psicología, pero no me gustan los psicólogos y no soy psicólogo. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí, no? En el número 9 tengo a una maestra que resultó una gran revelación. Yo no la conocía. Daba clases en criminología. Ella llegó en los últimos cuatrimestres, pero suficiente para enseñarnos cómo dejar ir. Y los fármacos, su funcionamiento en los fármacos. Me gustaban mucho sus clases, generalmente eran en línea porque ya nos alcanzó en esta pandemia. Pero era muy divertido hablar con ella porque bromeaba mucho. Se podía bajar como a nuestro nivel de conversación de alumnos y a veces sí era la maestra. Entonces era muy padre esta dinámica. Entre los pros que encontré de ella es la buena relación con el grupo. Es accesible también, entendía cuando no podías hacer algo, no podías llegar a la clase. Compartía la información, tenía mucha experiencia. Había trabajado en psiquiátricos, había trabajado con pacientes psiquiátricos, medicamentos y todo eso. Su enfoque era el psicoanálisis y de alguna forma lo manejaba también mucho. Y la experiencia y la aplicación. Mientras que en los contras, yo encontré que era muy permisiva por lo mismo. No ponía orden en el grupo y dejaba que se la comieran mis compañeros. Y las tareas que eran como muy ambiguas. Ella dejaba algo, nadie le entendía, por ende nadie lo hacía. O lo hacían a su forma y resultaba que estaba mal. Entonces como que no había esa conexión. En el número 10 tengo a una de las maestras más trascendentes que conocí. A pesar de que solo nos dio 2 cuatrimestres, fue gran inspiración para mí, aunque siempre nos llegamos a pelear por los enfoques, pero de ella aprendí mucho. Aprendí mucho de psicoanálisis y del pasado y cómo repercute en el presente, las heridas mnémicas y todo esto, el inconsciente. Y pues era muy buena en su ramo, también era muy graciosa, siempre hacía las clases muy amenas, no era como la típica maestra, sino que incluía cosas divertidas, humor negro, sarcasmo, entonces me encantaba porque era casi como yo. Y entre los pros que encontré es el conocimiento, tenía mucho conocimiento en psicoanálisis a lo mejor, en otros no tanto, pero en psicoanálisis mataba a muchos. Era buena relación con el grupo, se llevaba muy bien con cada uno de los compañeros. Experiencia, tenía mucha experiencia en psiquiátricos también. Nos enseñaba cómo ir, nos hablaba también de esta discrepancia existente entre los psicólogos y los psiquiatras. Tenía una forma relajada de dar una clase, no se exaltaba, era muy ameno y era exigente y demandante. Sus tareas de verdad requieren un labor psicoanalítico muy exacto. No es tan solo como que digas inconsciente o niñez, tienes que irte más allá y eso me gustaba. Los contras, pues es que tenía el enfoque muy arraigado, solo explicaba psicoanálisis y a lo mejor no manejaba tanto otras escuelas y que era determinante, es sí o es no. En psicoanálisis, a pesar de que se puede divagar un poco, ella esperaba una respuesta concreta sobre lo que buscaba. Y ahora vamos con el maestro final, el número 11, que para mí fue la mejor elección que pudieron habernos dado para despedirnos de esta carrera, porque su enfoque era mi enfoque y entonces su visión de la vida era muy mi visión. Ya sé que puede ser como favoritismo y subjetiva, pero pues ahí estaba presente la situación, ¿no? Y podía mantener una conversación con él de lo que yo había leído, porque a esta altura del final de la carrera yo ya me había comido muchos libros de Gestalt, entonces podíamos mantener ciertas conversaciones, lo cual era muy agradable. Y entre los pros que encuentro pues es el conocimiento, tenía mucho conocimiento sobre el humanismo, entonces estaba muy padre. Las tareas flexibles también no eran al nivel del psicoanálisis de la anterior maestra, pero te ayudaban también a generar una introspección y una reflexión. Era accesible también, podías hablar de cualquier tema y te escuchaba. Era inspirador y aperturado, siempre estaba presto a escucharte tus experiencias. Entre los contras, pues era eso, que divagaba demasiado en la filosofía.
Entonces podría llegar a algunos que no manejan el enfoque a aburrirlos. A mí no me aburría, me gustaba más escuchar cada texto que él citaba, pero a otros no. Y el enfoque arraigado también era demasiado humanista, como las otras dos maestras que mencioné, en sus respectivos enfoques. Él lo trataba todo desde su visión filosófica o teórica. En el bonus de este video tenemos a los maestros más desagradables, menos funcionales, que realmente no sé por qué estaban ahí, porque no aprendí casi nada de ellos, actitudes muy negativas para ser maestros, muy flojos, o realmente no les interesaba como que llegar más allá con el alumno. Pues son 4 maestros. El primero realmente fue inexistente, nos dio en el primer cuatrimestre, siempre nos pidió leer libros y siempre estábamos mal. Para él siempre estábamos mal, no sabíamos hacer un análisis, pero pues íbamos entrando como íbamos a hacer un análisis de algo que no conocíamos. El segundo nos dio varios cuatrimestres, siempre con condicionamiento. Yo odio el condicionamiento, no me gusta para nada, sé que es necesario, lo he ocupado, pero probablemente también categorizaba mucho a este maestro en este enfoque. Tenía un enfoque muy arraigado también, que era el conductismo y cognitivo-conductual. El tercero, que nos dio varias materias mezcladas, me caía mal, la verdad, porque era muy egocéntrico y nunca llegó a conectar. Siempre era como que doy clase porque pues no tengo nada que hacer, ¿no? Para, digamos, rellenar ese bolsillo a lo mejor que yo tenía. Y el final, un enfoque súper arraigado, es muy exasperante el cómo siempre te respondía con psicoanálisis lacaniano, que ya estamos hablando de palabras mayores. Lacaniano, o sea, todo es filosófico y habla cosas que generalmente nadie entiende. Entonces, ¿para qué lo responde si nadie entiende, no? Era como autoengrandecerse a partir del diálogo y pues nunca supe hacer un psicodiagnóstico con él. Qué mal. Además luego me enteré pues que tenía algunas situaciones ahí como falta de ética. Pero, en fin. Esto sería todo por el video, espero que les haya gustado. Si les gustó, déjenme en sus comentarios alguna duda de cómo sería estudiar psicología. Igual se las puedo responder sobre algún maestro. Y espero que estén bien. Saludos, gracias.